Saludos cordiales y bienvenidos a este espacio para hablar de derecho. En esta ocasión abordaremos el tema de facultades de la administración tributaria. Comencemos. Como parte introductoria podemos decir que la administración tributaria permite la verificación del hecho generador de una obligación tributaria. Además, se permite identificar al sujeto activo y sujeto pasivo, también conocido como deudor tributario. Se puede señalar la base imponible y la cuantía de un tributo. En el ámbito tributario, las facultades se clasifican en reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora y recaudadora. Cada una de estas facultades de la administración tributaria debe encontrarse enmarcado bajo los elementos de jurisdicción y competencia, con el objetivo de encaminar la capacidad y materia de aplicación de cada tributo independientemente de su naturaleza. En cuanto a la facultad reglamentaria, en relación con lo que establece el Código Tributario en su artículo 7 y 8, menciona que solo el presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias y el director general del Servicio de Rentas Internas y al gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, podrán dictar solamente circulares o disposiciones generales que son necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. En cuanto a las municipalidades y consejos provinciales, el antecedente mencionado por el Código Tributario será aplicable para estas entidades solamente cuando la ley concede esta facultad. La facultad reglamentaria se concibe como la potestad de la administración pública para emitir actos unilaterales, creados de normas jurídicas generales y obligatorias, que regulan situaciones objetivas. Cada uno de los tributos son originarios de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, nacen por la ley. Las tasas y contribuciones nacen por ley o por ordenanzas, dependiendo su naturaleza. El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen actividad reglada y son impugnables por la vía administrativa y jurisdiccional de acuerdo con la ley. En cuanto a la facultad determinadora, en relación a lo que dispone el artículo 68 del Código Tributario, se refiere que es un conjunto de actos que se encuentran debidamente reglados y que son realizados por la administración activa, destinados a establecer, en cada caso particular, la existencia de los elementos tributarios tales como el hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. El ejercicio de la facultad determinadora comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables, la composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esta determinación. En cuanto a los elementos tributarios, en primer lugar tenemos a la ley, que es considerada como aquella que determina de forma específica los impuestos. Por tanto, la ley es considerado como el instrumento que regula la actividad tributaria, independientemente de la naturaleza de estos tributos. Los impuestos nacen por ley y las tasas y contribuciones especiales nacen por ley o por ordenanzas. Por ejemplo, en los tributos internos, esta se encuentra regulada por la Ley de Régimen Tributario Interno. Por los tributos seccionales se encuentra regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocida también como COTAD. Y en los tributos exteriores se lo conoce por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, también considerada COPSI. Otro de los elementos tributarios es el sujeto activo, que en relación con el artículo 23 del Código Tributario establece que es el ente acreedor de los tributos, es decir, es quien determina los tributos, es quien reconoce la existencia de una obligación tributaria con relación a un contribuyente, y es el titular a quien se debe rendir cuentas relacionadas con el tributo. En el Ecuador, el sujeto activo es el Estado, pero a través de los diferentes agentes recaudadores que pueden variar dependiendo la naturaleza del tributo. En primer lugar, en cuanto a los tributos internos, el sujeto activo de este tributo es el Estado, el cual lo administrará por medio del Servicio de Rentas Internas, que a su vez se debe aplicar los elementos de competencia y jurisdicción. En otro lado, los tributos seccionales, los sujetos activos de este tipo de tributos son las municipalidades, los distritos metropolitanos
los gobiernos autónomos provinciales, que al igual se deben enmarcar en los elementos de jurisdicción y competencia. Y finalmente los tributos exteriores, el sujeto activo es el Estado, pero por intermediación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Finalmente, los últimos elementos tributarios son el hecho generador y la cuantía. El hecho generador, según el artículo 16 del Código Tributario, se considera como el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo, es decir, es la razón por la que se configura el tributo. En cuanto a la cuantía, es también conocida como magnitud económica, el cual se establece el monto real de imposición como resultado del cálculo que parte de la base imponible, a la cual se aplica un porcentaje o fracción numérica establecida para cada una de las diversas manifestaciones de los hechos determinados en cada norma como presupuesto del tributo. Para el ejercicio de esta facultad determinadora existe un tiempo para que sea exigible a través de esta facultad. Según la nueva reforma del reglamento a la Ley de Desarrollo Económico establece que la caducidad de la facultad determinadora operará en 4 años, contados a partir de la fecha en que el sujeto pasivo presentó la declaración original, considerando como válida conforme a la normativa vigente. Continuando, la facultad resolutiva se refiere a que toda entidad tributaria esté en la capacidad de atender consultas, peticiones y reclamos, pero esta facultad comprende no solo la potestad de resolver las reclamaciones administrativas, sino que implica la potestad inicial de conocer los trámites de soluciones, de impugnaciones y de reclamaciones. Estos presentan los contribuyentes. En el artículo 69 del Código Tributario nos dice que las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir la resolución motivada. La facultad resolutiva se puede presentar o hacer uso cuando se considere la existencia de un pago indebido o ante la existencia de la exigencia de un cobro de algo que no pertenece. En caso de vulneración de derechos, el afectado puede impugnar por 2 vías. La primera es por vía administrativa y la segunda es por vía contenciosa. En caso de la vía administrativa, generalmente se inicia con un reclamo, y para presentar dicho reclamo se tiene un periodo de 20 días. Dicho recurso debe ser resuelto en 120 días. En el caso excepcional de que llegara a pasar ese tiempo, se considera como silencio administrativo positivo, es decir, llegó a ganar el proceso. Por otro lado, en el caso de hacer uso de la vía contenciosa, se tiene un tiempo de 60 días a través de un juicio. Independientemente del caso que se presente, se debe hacer una clasificación de los casos que deben ser atendidos por vía administrativa y los que deben ser atendidos por vía contenciosa. Facultad sancionadora. García dice que esta facultad representa para la administración tributaria una herramienta para contrarrestar el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes con el objetivo de disminuir el incumplimiento de estas. En conformidad a lo que establece el Código Tributario, menciona que, en las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes en los casos y en las medidas previstas en la ley. El agente acreedor podrá imponer las sanciones que considere necesarias para que se cumpla con las condiciones de pago tras realizarse la auditoría llevada a cabo por la facultad determinadora, o en el caso de ya haber sido tramitado por la facultad resolutiva, y aún así el sujeto pasivo se niega a realizar este pago. La facultad recaudadora es la última etapa que se encarga del cumplimiento voluntario del pago de impuesto, el interés y la multa del contribuyente. El cobro puede efectuarse por agentes de retención. La facultad recaudadora es importante en la gestión de la administración tributaria, para que pueda promover el cobro voluntario de impuesto según su naturaleza, multa e interés, por parte del contribuyente, en el cumplimiento con obligación tributaria, que ejercen por actividades, funciones o empleos que se realizan a diario. El cobro de los tributos, en caso de no existir voluntariedad del contribuyente, se activará el elemento coactivo del Estado, es decir, es el procedimiento administrativo de apremio, que tiene por el objetivo el pago del crédito y en caso contrario el embargo y el remate de los bienes del contribuyente, para con su producto liquidar el pago de la deuda tributaria, la que comprende el valor de los tributos, intereses, multas y costas que hubieran en el lugar.